La violencia se apoderó nuevamente de Ecuador. La fuga de uno de los líderes negativos más influyentes de ese país, Adolfo Macías, alias Fito, desató una ola de actos vandálicos en las últimas horas. Policías, secuestrados, explosiones y hasta la toma de un canal de televisión por hombres armados han sido los hechos que por 2 días han mantenido en angustia a los ecuatorianos. Y recibimos en el estudio a nuestros compañeros Mardoley Prin y Harley Monseguilemán. Mardoley, ¿qué nos va a hablar sobre este reportaje especial en relación con la situación que se vive en Ecuador? Así es, buenas tardes, Claudia, Giselle, Harley. Ciertamente la situación de violencia en Ecuador data de muchos años, sin embargo, en los últimos meses se ha intensificado. Hola, muy buenas tardes para ustedes. Así es, Mardoley. Es como si fuese una guerra entre el narcotráfico y el Estado, que hasta el momento, en esta nueva escalada, lleva 10 muertos. Pero veamos los antecedentes. La crisis de seguridad en Ecuador se ha agravado en estos últimos años. Específicamente en el año 2023 se registraron 7.878 homicidios, muchos de ellos sicariatos. Esta cifra batió un récord histórico en esa nación. Según la investigación que hemos realizado, en Ecuador operan más de 20 bandas criminales. Muchas de ellas tienen vínculos con cárteles mexicanos y colombianos. En agosto del 2023, el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado por unos sicarios. Ese es uno de los 584 casos del año pasado que, si bien aún no se han resuelto, los expertos los vinculan a estas bandas criminales que en su mayoría operan desde las cárceles. Los expertos consideran que crímenes como este ponen en 3 y 2 a la policía y acentúa el poder que tienen estas bandas. Uno de los puntos que se analiza es la presencia de estas organizaciones criminales en todo el territorio ecuatoriano e incluso el manejo que podrían tener dentro de algunas instituciones gracias al dinero que produce el narcotráfico. Tanto es así que la Fiscalía ecuatoriana lanzó un operativo contra la narcocorrupción con decenas de redadas. ¿Y cuál fue el resultado? Pues les cuento que fueron 29 personas detenidas, entre ellas jueces, fiscales, policías, abogados y personas relacionadas directamente con el crimen. Es una clara radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado las instituciones del Estado para, a través del dinero mal habido, operar desde instancias judiciales y políticas y lograr impunidad en algunos casos. Con este contexto queda un poco más claro cómo es que Adolfo Macías, alias Fito, y otros criminales se escaparon de las cárceles donde se encontraban recluidos sin dejar rastro alguno. Y precisamente la fuga de alias Fito desató esta nueva ola de violencia. Pero ¿quién es él? ¿Qué tanto poder tiene para generar revuelo en todo un país? Ya mismo se los contamos. Adolfo Macías es el peligroso jefe de la banda Los Choneros, organización criminal que surge en su Manabí natal y que tiene vínculos con el cartel de Sinaloa. Tiene 47 años y cumplía condena de 34 por distintos delitos, entre ellos asesinato y delincuencia organizada. Allí tienen la fotografía. Según las primeras investigaciones, 2 funcionarios policiales estarían involucrados en la fuga de este peligroso hombre, pero tenemos más. Mientras Fito se escapaba, comenzaron los motines en 6 cárceles de todo Ecuador, porque su fuga generó, por supuesto, un proceso de búsqueda incluso dentro de las alcantarillas. A la par también se escapaba el líder de la banda Los Lobos, Fabricio Colón, alias El Salvaje. Este sería el primer escenario violento que enfrenta el nuevo presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que incluso se vio obligado a decretar estado de excepción. Se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. Declaraciones que agudizaron la violencia. Comenzaron los secuestros. La policía confirmó que 7 de sus funcionarios estuvieron en las manos de delincuentes y fueron incluso expuestos en redes sociales. 3 de ellos en Quevedo y 4 en Quito. Como si fuera poco, se generó una serie de explosiones en varias partes del Ecuador. Las primeras fueron en la ciudad de Las Esmeraldas, mientras que los presos seguían exigiendo que no se ejecutaran traslados de las cárceles. Nos ubicamos en un lugar seguro
de donde no nos vieron, pero cuando entraron sí preguntaban por nosotros para salir en vivo y nos insultaban, pero gracias a Dios logramos ubicarnos en un lugar seguro. Le dispararon a un camarógrafo nuestro en la pierna, otro le quedaron en el brazo. Ellos dieron bala, utilizaban sus armas adentro. Y ya parece que se había dado la alerta a la policía y la policía vino en cuestión de minutos. Bueno, estas declaraciones fueron de un presentador que estaba justamente en su trabajo cuando hombres encapuchados y armados tomaron la sede de ese canal donde trabajaba y secuestraron y sometieron a sus trabajadores. Pero tenemos más información y de inmediato la vamos a compartir con ustedes. Minutos después de la toma de este canal, la policía tomó la planta televisiva y logró detener a 13 personas, entre ellos un venezolano. También encontraron explosivos, una granada militar, armas largas y cortas, así como ametralladoras. Más tarde fue noticia la toma de la Universidad de Guayaquil por hombres armados y encapuchados como parte de la agenda violenta de los criminales en rechazo al estado de excepción firmado por el presidente Daniel Noboa. La situación se le escapó de las manos al gobierno ecuatoriano. Su presidente tuvo que reformar el estado de excepción y decretó un conflicto armado interno. ¿Eso qué significa? Que requiere la actuación inmediata de las Fuerzas Armadas y de la policía en todo el territorio nacional para identificar y atacar a las más de 20 bandas terroristas. Y este caso conmocionó a la comunidad internacional. Solidaridad y medidas urgentes, los llamados más comunes. Por ejemplo, desde nuestro país, el presidente Nicolás Maduro rechazó la violencia de las bandas armadas por considerar que pone en riesgo la seguridad y la paz de Ecuador. Además de expresar solidaridad, el mandatario hizo votos por el restablecimiento del orden y la pronta actuación de la justicia contra los autores materiales e intelectuales. En otros países, como en Colombia, el presidente Gustavo Petro se puso a la orden. Dijo textualmente a través de la red social X: estamos atentos a todo el apoyo que el gobierno del Ecuador nos solicite. Y así fue en cadena por todos los vecinos. Brasil, por su parte, condenó los actos violentos. A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que monitorea con preocupación los hechos que se están desarrollando y señaló que está particularmente atento a la situación que puedan enfrentar los brasileños en Ecuador. En Perú, el congresista Alejandro Soto Reyes rechazó estos hechos de violencia, pero además instó al gobierno de su país a tomar medidas en la frontera para evitar hechos similares. Nos vamos a la Argentina, donde la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en medio de una entrevista a un canal de televisión, ofreció enviar efectivos de seguridad si hace falta, porque esto es un tema continental y puede producirse un efecto de contagio en el resto del continente. En Bolivia, el presidente Luis Arce expresó su solidaridad y resaltó: es urgente trabajar en la regionalización de la lucha contra el narcotráfico y otros actos ilícitos, así como la creación de organismos supranacionales como la Alianza Latinoamericana Antinarcóticos, eso sí, bajo los principios de soberanía y dignidad de los pueblos. En las reacciones de redes sociales, la ciudadanía pedía que en Ecuador se replique el modelo de Nayib Bukele para frenar la violencia. Y el mismo presidente de El Salvador respondió: no es soplar y hacer botellas. También en esta misma red social, el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, expresó su consternación por la violencia y los secuestros generados en la ola de violencia de este martes en Ecuador. Señalaba: estamos en estrecha coordinación con el presidente Noboa y con el gobierno ecuatoriano y estamos listos para brindar asistencia, aseguró. En España, el jefe del gobierno, Pedro Sánchez, expresó que están siguiendo con preocupación lógica los acontecimientos en Ecuador, mientras que la embajada española señaló y condenó los actos violentos, se solidarizó con las víctimas y apoyó a las instituciones democráticas de Ecuador para restablecer la normalidad. Finalmente, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, dejó a un lado las diferencias con el actual gobierno para brindar su apoyo en defensa de la nación. Correa hizo un llamado a la unidad nacional contra estos grupos criminales y pidió deponer los odios y enfrentar el peligro que estos grupos que se financian del narcotráfico representan para el país. Pero lo que ahorita todos nos preguntamos es cómo está Ecuador en este momento, y eso nos lo va a informar Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en Quito. Adelante. En medio de una relativa calma y con mucho menos actividades en las calles, se desarrolla la jornada de este miércoles
en Quito y otras ciudades del Ecuador, luego de que el presidente Daniel Noboa declarara mediante decreto ejecutivo un conflicto armado interno y dispusiera de manera urgente el apoyo de las Fuerzas Armadas para enfrentar a las organizaciones criminales. En las últimas horas, la Policía Nacional informó de la aprehensión de 70 personas, la recaptura de 17 privados de la libertad y la liberación de 3 de 7 policías secuestrados. Sobre ese hecho, las Fuerzas Armadas informaron de un allanamiento en la fronteriza provincia de El Oro que permitió la detención de 8 terroristas. En horas de la noche y tras participar en una reunión del Consejo de Seguridad Pública liderada por el primer mandatario, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante Jaime Vela, en una intervención junto a otros ministros de Estado, en este caso los de Defensa y de Gobierno, aseveró que todo grupo terrorista identificado se ha convertido en un objetivo militar. Por el momento se desconoce la agenda que sostendrá el presidente de la República ni las siguientes acciones que llevarán adelante en lo militar. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Muchas gracias, Néstor, por tu completo reporte. Bueno, es importante recordar que debido a los hechos violentos de las últimas horas, el Ministerio de Educación Superior ha suspendido las clases de forma presencial, Mardoley, señores televidentes, en todos sus niveles hasta el día viernes 12 de enero. Las actividades serán por Internet. Claro que sí, es una historia que continúa escribiéndose y nosotros la seguiremos de cerca para informarles.